no es bonito, pero hay que trabajarlo, que es la fisiopatología del desequilibrio de sodio. Vamos a evaluar algunas condiciones. ¿Me escuchan allá, verdad? Se me escucha, ok, de hiponatremia y la hipernatremia. Pero para eso primero debemos considerar que el sodio determina aproximadamente el 86% de la osmolalidad plasmática y la osmolalidad extracelular. Un valor que va entre los 2,86 y los 2,96 miliosmol por kilo. La osmolaridad como principio es el número total de partículas osmóticamente activas por litro de solución. Eso debemos tener en cuenta, ¿ya? Un número total de partículas, una cantidad total de partículas en un litro de solución. Esas son las osmoles por litro de solución. Y la osmolaridad es el número de partículas de soluto por volumen de solvente. En el caso de la osmolaridad corporal, tenemos como factor importante y muy importante al ion sodio, fíjense, que lleva las dos veces la responsabilidad de esta concentración, más glucosa que se mide en un decimoctavo, más el 5.6 de la concentración de urea. Eso nos determina la osmolaridad corporal. ¿Y por qué es importante esta fórmula? No porque vayamos a hacer los cálculos de cuánto es realmente, sino nos permite reconocer la importancia de ¿quién? La importancia de sodio, fíjense. Casi el ion sodio va a ser el gran responsable de la osmolalidad corporal. Claro, ingresa la glucosa, ingresa la urea, pero sodio sigue siendo de lejos el ion que determina esta condición. ¿Y cuáles son las funciones de este ion, de este catión sodio? Porque es un catión, ¿verdad? Regula el equilibrio osmótico, lleva el control del volumen sanguíneo y la presión arterial, genera la transmisión nerviosa y la excitabilidad muscular a través de los procesos de despolarización, intercambio iónico y transporte celular y equilibrio ácido-base. ¿Ustedes recuerdan cuando les expliqué cómo se reabsorbía sodio? ¿Les he explicado acá o fue en fisiología el año pasado? No me acuerdo. Que hablábamos de la anhidrasa carbónica y cómo se regulaba a través de la concentración de bicarbonato. Revisen eso es importante ahí para entender, porque el bicarbonato nunca viaja solo, viaja siempre como bicarbonato de sodio, solamente que ionizado. Entonces siempre encontraremos ahí la oportunidad de poder revisar el equilibrio ácido-base. Si nosotros comparamos el líquido intracelular, la concentración de iones o de cationes, de aniones, en los compartimientos celulares y extracelulares, vemos que sodio nuevamente sale ganador en las evaluaciones, ¿no? Fíjense, en el líquido extracelular a razón de 140 miliequivalentes por litro y en el intracelular a 14 miliequivalentes por litro. Frente a potasio, por ejemplo, que tenemos 4 miliequivalentes por litro en el extracelular, entonces el sodio le lleva una gran diferencia. Por eso decimos que es el principal catión del líquido extracelular. Dentro de los fundamentos fisiológicos y del equilibrio hídrico, en esta tabla, por ejemplo, se tiene la distribución relativa del agua en los compartimientos corporales. Y por supuesto, si hablamos de agua, tenemos que hablar del catión sodio, porque recordemos que el agua siempre va a acompañar al sodio. Como dicen, no, sodio jala agua. Bueno, nunca me ha gustado ese término de jala porque es un poco doméstico, ¿no? Persigue, bueno, podríamos darle, pero hay que darle otra connotación. De repente atrae, fluye con, ¿no? Acompañado de, en solución, ionizado. Ya si hablamos de un ion, recuérdenlo siempre, si hablamos de un ion, ya estamos describiendo de que el sodio esté en medio acuoso, si no, no sería ion para comenzar. ¿Saben por qué, no? Bioquímica. Bueno,
El momento dipolar del agua. Nada. No le llaman nada. Revisen, en bioquímica estudiaron seguramente la primera clase de bioquímica es el agua. O la segunda. ¿Cómo no? En biología, creo que Sí, era. ¿No? la primera. En biología. ¿Así? ¿Y Sí. cuándo ven agua? Nunca. ¿Nunca? En biología, En biología, creo que no. En biología estudian el agua. En Como fisio. agua. No como meter el agua. Nada, ¿nunca han visto el agua? En fisio nada más nos enseñaron. Bueno, Sodio es tu pareja. el agua El agua. tiene una connotación bioquímica que no voy a entrar a detalles, pero el oxígeno es negativo y los hidrógenos son positivos por una diferencia de cargas y atracción de electrones. El tema. Y esas cargas parciales, positivas y negativas, ionizan sistemas. ¿Qué quiero decir? Que cuando tenemos una sal de cloruro de sodio, por ejemplo, no puedo con ejemplo. Cuando hay una sal de cloruro de sodio, el agua, por sus principios bioquímicos, los disocia a positivo y negativo. Y la parte negativa del agua se va hacia la atracción de la parte positiva del anión, o del catión, perdón. Entonces, es por eso que cuando nosotros hablamos de un ion, es porque se encuentra en un medio acuoso, si no, no sería ion. Este es oxígeno y estos son hidrógenos. Esta es parte negativa y esta es parte positiva del dipolo del agua. Por eso hablamos de la interacción ion-dipolo. Esa es una interacción, ion-dipolo. Y aquí tenemos la parte del, ¿no? De la parte negativa, igual ion-dipolo. Y entonces el sodio en el organismo, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo encontramos al catión sodio? Ionizado. Y por eso es que están en todos los fluidos. ¿Me dejo entender? Porque todos nuestros fluidos tienen un componente acuoso. Y ese componente acuoso es que le da este sentido de disolución y que le va a permitir movilizarse entonces entre los componentes intracelulares y extracelulares. ¿Ven? Y esta movilización no es que vaya sodio solo, sino que va con todo su medio acuoso. Porque si no, lo que tendría que transportar es a la sal de cloruro de sodio. Y como sal, como sólido, no se transporta, pues. No pasa membranas. Tiene que estar en disolución, tiene que atravesar a través de las acuoporinas, a través de los poros, de los canales, o por donde vaya a pasar. Entonces, el agua corporal en un varón está en un 60% versus una mujer que tiene 50% de agua. Entonces, los hombres en realidad no estamos gordos, estamos inundados, ¿no? Sería la analogía. A 60% de agua. No hay casi gordura. Y si este porcentaje lo repartimos entre los componentes de agua intracelular y extracelular, intracelularmente tenemos un 40% del peso corporal versus un 20% de líquido extracelular en agua plasmática en un 4% y agua intersticial en un 16%. El equilibrio del agua, dentro de la comparación de los mecanismos reguladores de sodio y agua, el sodio, ¿qué regula? Regula el volumen extracelular. Y el agua regula la tonicidad del agua corporal total. ¿Qué detecta en realidad los mecanismos de compensación? El volumen circulante eficaz. ¿Ok? Eso es lo que se modula y los cambios se detectan a través del seno carotidio, del seno auricular y de la arteriola eferente. Y estos componentes detectores que van regulando, justamente van midiendo este volumen circulante eficaz, van a modificar, sea para hiponatremia o hipernatremia, van a generar mecanismos de compensación, modificando la excreción renal de sodio a través del filtrado glomerular, el sistema nervioso simpático, la vasoconstricción entonces, o la vasodilatación si fuese el caso,
la activación del sistema neurohumoral renina-angiotensina-aldosterona, la activación de la hormona antidiurética, la vasopresina, y a través del agua vamos a modificar a través de la ingesta de agua, a través del estímulo de la sed o la excreción de agua por la respuesta a la vasopresina. ¿Ok? Entonces, existen mecanismos de compensación para poder regular este sodio y agua. Y acá encontramos las respuestas de las dinámicas detectoras de los cambios y las modificaciones fisiológicas que justamente van a condicionar a una respuesta diferenciada. El equilibrio del sodio se da para tratar de mantener este catión en este rango de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Entonces, el sodio es el catión más abundante en el cuerpo. Su valor promedio aproximado es 60 miliequivalentes por kilo de peso corporal. La mayor parte de sodio en el cuerpo se encuentra en el compartimiento del líquido extracelular con concentraciones que ya les acabo de comentar, mientras que una pequeña fracción, entre 10 y 14, en el líquido intracelular. Cuando la membrana celular se encuentra en reposo, es impermeable a sodio. Pero cuando existe un estímulo para despolarizar las membranas, se van a activar justamente las dinámicas de conductancia del ion a partir de la apertura de los canales de sodio voltaje dependientes, que nos van a permitir movilizar este catión y generar despolarización de las membranas. Además, como parte de bicarbonato de sodio, lo hace relevante dentro del equilibrio ácido-base, dentro del componente de bicarbonato. Eso lo hemos visto ya, se los he explicado hace poco, ¿no? Henderson-Hasselbalch, pH igual, ¿no? Logaritmo, A 6,1 más el logaritmo de. Ajá. ¿No hemos hablado de eso ahora? Sí. Hace unas clases, ¿no? Sí. Hablamos de eso. Bicarbonato sobre hidrógeno. Entonces, este equilibrio que debe mantenerse entonces en estas concentraciones de 135 a 145 miliequivalentes por litro, habíamos determinado que se podía dar a través del estímulo de sed que nos lleva a la ingesta de agua, o si por el contrario hay un requerimiento de absorber más agua, retener más agua, secreción de vasopresina para poder reabsorber agua y generar una respuesta a nivel del volumen extravascular. Entonces, cuando les decía, existen ciertas condiciones de hiponatremia, que después vamos a ver algunas características vamos a generar activación de vías que nos lleven a modulaciones del sistema nervioso autónomo, con vasoconstricción principalmente. Vamos a generar una respuesta renal con un mayor aumento en la reabsorción tubular de agua. Vamos a generar activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para generar vasoconstricción y también estímulo de aldosterona que recapture sodio y agua y poder mantener esas concentraciones dentro de lo que consideramos regular, ¿no? O sea, regularizado, digamos. Aquí, en los trastornos del sodio, ¿qué puede suceder, por ejemplo, a nivel neurológico, ¿no? Fíjense, en una condición de normonatremia, el flujo del ion es regular, no hay una descompensación de. Pero ¿qué sucede si es que existe una hiponatremia? ¿Qué va a suceder si hay una disminución de sodio en el extracelular? Edema. ¿Por qué? Porque ingresa más agua. Por ingreso de agua, ¿no? La dinámica corporal va a tratar de retener el agua, de quitar agua al sistema extracelular para concentrar a sodio. Eso nos lleva a una captación de agua y concentración de sodio. Pero esto puede generar edemas. ¿Me dejo entender? Puede generar edemas y eso no es bueno porque puede generar problemas neurológicos, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay una respuesta de hiponatremia,
la movilización del agua es inversa, ¿no? Lo que va a salir, lo que vamos a hacer es, cuando hay hipernatremia, lo que vamos a hacer es liberar agua del intracelular para tratar de disolver esa cantidad de sobreexceso del ion. Y eso modula crenación celular. ¿Ok? Por eso es que nosotros observamos, aquí por ejemplo, observamos cambios tisulares cuando generamos movilización del agua, sea del extra al intracelular o viceversa, ¿no? Del intracelular al extracelular para tratar de regular esta modificación del ion. Entonces, cuando hablamos de hiponatremia, esta es una condición en la que la concentración de sodio se encuentra por debajo de los 135 miliequivalentes por litro. Es una situación frecuente en pacientes hospitalizados. La hiponatremia es más común que la hipernatremia. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque es una condición de mayor prevalencia. Se genera relativamente en pacientes hospitalizados, una incidencia y prevalencia en adultos de 1 al 25%, siendo algo menor en niños. Su aparición implica que existe una ganancia de agua libre en la mayoría de los casos, sea por una ganancia excesiva de agua o por una dificultad para excretarla. Dentro de las causas habituales de hiponatremia, tenemos una hiponatremia con osmolalidad aumentada. Ahí tenemos elementos hiperosmolales o hiperosmolares activos que van a generar movilización de agua que condicionen la hiponatremia, y esta es la hiperglicemia, por ejemplo, ¿no? La hiperglicemia, recuerden, la glucosa es hiperosmolar y eso va a generar atracción de agua y disminución de sodio. En el caso de hiponatremia con osmolalidad normal, que esa es una pseudo-hiponatremia, se debe a hiperlipidemias o a hiperproteinemias graves. Esta hiperproteinemia igual genera respuesta hiperosmolar, y la hiponatremia hiperosmolar, que puede deberse a muchos factores, por ejemplo, polidipsia psicógena. ¿Qué significa la polidipsia psicógena? Personas que toman mucha agua, ¿no? Personas que tienen trastornos psiquiátricos que le lleva al exagerado consumo de agua, y esto va a diluir al ion sodio y lo va a disminuir de sus parámetros regulares. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos una condición importante. Pero también podemos tener de repente la administración intravenosa u orales de líquidos hipotónicos, alteración en la capacidad de dilución renal, de repente hay una insuficiencia renal, hay consumo de diuréticos, que lo que van a llevar es a una sobreexcreción de sodio, y esto va a condicionar también hiponatremias, aumento de la hormona antidiurética no osmótica por deflexión del volumen circulante, dolor, vómitos, déficit de glucocorticoides, puede haber una alteración en el eje hipotálamo adreno suprarrenal, hipotiroidismo, corredores de maratón, pues claro, sudan demasiado, pierden electrolitos y van a tener hiponatremia. Entonces, estas causas de hiponatremia, donde la concentración de sodio es menor a 135 miliequivalentes por litro, se debe medir la osmolalidad plasmática, y cuando la osmolalidad plasmática es normal o elevada, ¿okay?, que es diferente a la condición de osmolalidad disminuida, se puede deber a hiperglicemias, y para eso hay fórmulas de ajustes del ion sodio, que lo vamos a ver más adelante, cómo se ajusta el ion sodio en una condición de hiperglicemia, porque esto no es una real hiponatremia, sino que en realidad el sodio puede estar normal, pero hay condicionantes que puedan estar generando una disminución del sodio. No sé si me dejo entender. Y entonces eso se debe regular y hay fórmulas de ajuste. Sin embargo, vemos la osmolaridad disminuida en el estado hiperosmolar, en donde tenemos una hiponatremia hipervolémica, o puede ser una hiponatremia normovolémica, o puede ser una hiponatremia hipovolémica, y vamos a ir viendo algunas causas de ella. En cuanto a la gravedad, voy a mandarles el
PowerPoint porque aquí no se ha, en el PDF no se está observando, ¿ya? A ver, un minuto, por favor. Pero sí, eso tiene que leer, eso tiene que memorizar, esa tabla, esa tabla. Chicos, yo el día del examen vi un montón de gente. Y ahora se vivieron como el sol. Como el suyo. Doctor, ¿y mis 12 puntos? ¿Ah? ¿Y mis 12 puntos? Vamos a medir sus mini equivalentes, ¿ah? Vamos a ver la osmolaridad de ustedes, ¿ah? ¿Y mis 12 puntos? ¿Dónde están? Para el final. Sí. Voy a llevar una lista de los que vienen y de los que no vienen. Si no, lo que ya no van a poder hacer es grabar las clases, ¿ah? ¿Privado? Al contrario, pasa asistencia y mejor para Pero ¿cómo ayudarle. pasa una asistencia de tantísimos? Pero si no, Sí, no somos tantos. Pero descarte, pues. Hace lista de todos los que estamos acá y obviamente los que no los que no están. están ya. F. Ya, pasen una lista, por favor. Para que no suba Y puntos. Marcela, ¿me cuentas cuántos hay asistentes? ¿Y Pues cuántos mira, hay en la lista? nos tomamos fotos también. Salvo lo que... Entonces les decía que teníamos tres dimensiones: la hiponatremia hipotónica, la isotónica y la hiponatremia hipertónica. ¿Ok? ¿A qué se debe esta hiponatremia hipotónica? Con una concentración de miliosmoles por litro menor a 275 miliosmoles por litro versus la isotónica o pseudo hiponatremia, en donde tenemos concentraciones entre 275 a 295 miliosmoles por litro, y la hiponatremia hipertónica, donde la concentración de sodio se encuentra mayor a 295 miliosmoles por litro. La hiponatremia hipotónica se debe a tiene, mejor dicho, una dilución de orina conservada, polidipsia primaria por psicosis, lo que decía, gente que va a tomar mucha agua, y entonces esto va a diluir la concentración del ion sodio. En el caso de isotónica, cuando hay hipertrigliceridemias severas, ictericia obstructiva, hiperproteinemia, siendo estos componentes hiperosmolares que van a llevar a hiponatremia. Y la hiponatremia hipertónica en casos de hiperglicemia, y luego vamos a ver la corrección del ion sodio que les decía, ¿no? Donde el sodio disminuye aproximadamente 2, en realidad 1.6, luego lo vamos a ver con exactitud. En promedio 2 miliequivalentes por litro por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa en aumento. Puede darse por aumento de por uso de manitol intravenoso, uso de inmunoglobulinas intravenosas o uso de irrigantes quirúrgicos. ¿Para qué se utiliza el manitol? Es un diurético osmótico, pues, ¿no? Es un diurético osmótico, es un diurético que se utiliza en edema cerebral, y la administración de ese diurético igual atrae mucha agua por diferencia hiperosmolar, y eso va a llevar a la pérdida de sodio. Entonces, esta hiponatremia hipotónica, con una baja de concentración sérica de sodio, medida y baja osmolaridad sérica, con una osmolaridad sérica menor a 280-275 milimoles por kilo de agua, en formas hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Vamos a ver también estas formas, estas tipificaciones de la hiponatremia hipotónica. Eso quiere decir que la hiponatremia hipotónica puede ser hipovolémica, hiponatremia hipotónica euvolémica, hiponatremia hipotónica hipervolémica. ¿Okay? Las causas extrarrenales y renales. En fisiopatología se debe al exceso relativo de agua en comparación con el sodio en el compartimiento extracelular. Puede haber un exceso de agua corporal, dilución de sangre, menos concentración sérica de sodio, o por agotamiento. De repente un menor sodio, exceso relativo de agua que lleve a una excreción mayor, y eso nos lleve a la pérdida de sodio. La hiponatremia hipotónica, hipovolémica, por pérdidas renales, diuréticos, antidepresivos tricíclicos, nefropatías perdedoras de sal o extrarrenales como diarreas, vómitos, sudoración, que puedan llevarnos a una pérdida de líquidos. ¿Okay?
Tenemos la hiponatremia hipotónica hipervolémica, donde encontramos cuadros de retención más bien de líquidos y que estos diluyan la concentración del ion sodio, de repente una insuficiencia cardíaca que tenga componentes congestivos, ¿no? Edemas respiratorios, cirrosis, síndromes nefróticos, embarazos que llevan a la retención de líquidos, ascitis que nos llevan a la retención de líquidos, y una hiponatremia hipotónica euvolémica con principalmente CIHAT como condición o fisiopatología más predominante. La hiponatremia hipotónica hipovolémica, la deflexión de volumen, ya hemos descrito esto, ¿no? La hipovolemia efectiva por pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, pérdidas cutáneas, que desencadena una secreción de vasopresina dependiendo del volumen para aumentar la perfusión y restaurar la normovolemia. O sea, hay mecanismos de compensación que nos llevan finalmente a esta condición de hiponatremia hipotónica. En el caso de la hiponatremia hipotónica euvolémica, el CIHAT, que les decía que se caracteriza por una liberación de vasopresina no debida a los estímulos normales, ¿sí? La hiperosmolaridad, la hipovolemia, lo que provoca que la reabsorción en los túbulos renales por dilución de sodio plasmático y una disminución de la osmolaridad seria. Pero ¿cuáles son estas causas? ¿Cuáles son las causalidades de ese síndrome inadecuado de hormona antidiurética? Tumores, por ejemplo, alteraciones del sistema nervioso central, lesiones de masa, tumores, abscesos, hematomas subdurales, enfermedades inflamatorias, encefalitis, meningitis, lupus, porfiria aguda intermitente, alteraciones vasculares, trombosis, hemorragia. O sea que existen una serie de causalidades, fármacos, les decía, antidepresivos tricíclicos, antiinflamatorios, bromocriptina, carbamazepina, ciprofloxacino, etcétera, ¿no? Una serie de fármacos que puedan llevarnos a este tipo de síndrome que curse con una liberación inadecuada de vasopresina. Aquí hay algunos criterios de diagnóstico del CIHAT: normovolemia clínica, hiponatremia hiperosmolar con una concentración de sodio plasmático menor a 135 miliequivalentes por litro y una osmolaridad plasmática menor de 280 miliosmoles por kilogramo. La osmolaridad urinaria inapropiadamente elevada, mayor a 100 miliosmoles por kilo en la función renal normal. Claro, si hay un aumento de la actividad de la vasopresina, lo que vamos a tener es una mayor cantidad de sodio a nivel tubular y eso va a generar atracción de líquidos y eso nos lleva a una osmolaridad urinaria inapropiadamente elevada, ¿no? Como no debería encontrarse en ese sentido. En exclusión de hipotiroidismo y déficit de glucocorticoides y ausencia de tratamiento con diuréticos. Van a ser criterios para poder diagnosticar este CIHAT. En el caso de la hiponatremia hipotónica hipervolémica, hablábamos de pacientes con volumen extracelulares aumentados, edemas subcutáneos, anasarcas, edema pulmonares, ascitis. Tienen dos pacientes que tienen dificultad para excretar el agua libre debido a un exceso de hormona antidiurética por activación neurohumoral secundaria a patologías cardíacas, hepáticas y renales. Aquí tienen una tablita de comparativa para que ya la analicen en su casa, ¿no? Con la descripción de cada una de las hiponatremias que pueden ser hipotónicas hipovolémicas, hipotónicas euvolémicas e hipotónicas hipervolémicas. ¿Okay? Revísenlo, cuáles son las descripciones, cuáles son los cambios, cuáles son las causalidades, y tenemos aquí causalidades renales y causalidades extrarrenales, ¿ya? Para que puedan generar la diferenciación. La hiponatremia hipertónica. Esta es una baja de concentración sérica de sodio medida y alta osmolaridad sérica. La osmolaridad sérica mayor a 2,95 miliosmoles por kilo. Y las causalidades, ya lo habíamos dicho hace un rato: hiperglicemia, manitol intravenoso, uso de radiocontraste intravenoso. Todas estas sustancias son hipertónicas, entonces llegan a generar esta respuesta de movilización del agua. Y aquí la hiponatremia hipertónica, por ejemplo, la
la adaptación, ¿no? La regulación, el ajuste de sodio, pero aquí está mal, ya acá tienen que corregir, no es glucosa, es medido, sodio medido, más 1.6 por glucosa menos 100 por 100. ¿Ya? A ver, yo les traje un ejercicio. Es la glucosa menos 100 menos 100 entre 100. Entre 100, menos 100 entre 100. ¿Ya? Menos 100 entre 100. Por ejemplo, ¿qué pasa con un paciente que tiene 500 de glucosa? Supongamos, 500 de glucosa y 128 de sodio medido. 128 miliequivalentes por litro. ¿Ah? 500. 500 ¿Perdón? menos 100, 400. 134. ¿Verdad? ¿Cómo lo hizo? 128 más 1.6 por 500 menos 100 entre 100. Así es. 134. A ver, para todos, ¿ya? Ay, me duele la espalda por el frío. La concentración de sodio, estamos diciendo que es igual al sodio medido. ¿Estamos bien? Más 1,6. ¿Estamos? Pero acá tienen que ver la glucosa medida menos 100 entre 100. ¿Estamos bien? Entonces, si decimos que hemos medido 128 miliequivalentes más 1.6, si hemos dicho que tiene 500 de glucosa menos 100, ¿cuánto es? 400. Entre 100, 4, ¿verdad? Entonces acá tenemos más 4. 128, sí. ¿Cuánto me dijo que salía? 134 134 miliequivalentes por litro. Entonces, si se dan cuenta, ahí realmente no hay una pérdida de sodio, o sea, no hay una hiponatremia per se, sino que la hiperglicemia ha enmascarado este cuadro de hiponatremia. ¿Estamos bien? Ténganlo en cuenta. Eso se llama hiponatremia hipertónica. Y la hiponatremia isotónica, tenemos una concentración sérica de sodio medida y una osmolaridad sérica normal. 280 a 295 miliosmoles por kilo. Causa pseudohiponatremia, de repente un artefacto de laboratorio asintomático que indica la hiponatremia cuando el sodio no ha reducido ni diluido. ¿Qué cosa es un artefacto? ¿Saben? En el laboratorio, sí, un artefacto. No, un artefacto es un ruido, ¿no? Algo que ha generado una respuesta negativa, ¿no? Algo que ha generado una respuesta no real. Eso es un artefacto. Debido a cantidades muy altas de proteínas, las hiperproteinemias también generan hiperosmolaridad, entonces pueden condicionar pérdida de sodio. Características clínicas de pancreatitis, cetoacidosis diabética. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas características para que lo puedan también ir revisando, ¿no? Cómo se da la hiponatremia hipotónica, si es hipovolémica, euvolémica, hipervolémica, si es hiponatremia isotónica y si es hiponatremia hipertónica. En cuanto a los síntomas de la hiponatremia, clínicamente se considera que con una concentración plasmática de sodio inferior a los 125 miliequivalentes por litro aparecen náuseas, malestar general. Entre 115 y 120 aparecen cefaleas, letargia, obnubilación, y las convulsiones y comas se pueden dar entre 115 y 110 miliequivalentes por litro. Pero ojo, a partir de 128 miliequivalentes por litro hacia abajo de sodio pueden aparecer convulsiones. No es que se va a esperar que se alcancen concentraciones de 115, 110, no, todavía están en 125, tranquilo, le falta 10 para convulsionar, no, cuidado. Ya las convulsiones pueden aparecer desde concentraciones de sodio de 128 para abajo miliequivalentes por litro de yodo.
Acá es un resumen, ¿no? Es un resumen de las causalidades, manifestaciones de la hiponatremia, para que lo revisen, si no está en el PORT, eso es de PORT, ¿no? Para que lo vean. Hiponatremia sintomática, o los síntomas, perdón, tenemos síntomas leves, cefalea, déficit de atención, alteración de la memoria, irritabilidad, trastorno de la marcha, inestabilidad, tendencias a caídas, depresión, con síntomas moderados, la hiponatremia, náuseas, vómitos, confusión, desorientación, síntomas graves, estupor, convulsiones, depresión respiratoria, coma, muerte. Sí, ahorita me Ahí doy faltó, cuenta. coma y muerte. No pasó por acá. Ok, aquí lo mismo, ¿no? Las manifestaciones clínicas, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, ahí tienen un montón. Estoy así. Ok. Para el diagnóstico, medir la osmolaridad plasmática, si es normal o alta, entonces podríamos estar frente a una condición de hiperglicemia o una pseudohiponatremia por hiperlipidemia o hiperproteinemia, que ya les dije que son hiperosmolares, ¿no? Así como en la glucosa. Sin embargo, si hay un estado hipoosmolar, se debe trabajar la relación de sodio urinario, potasio urinario con sodio plasmático, ¿no? Si es menor o mayor. Entonces ahí se van viendo si son condiciones de polidipsia psicógena, administración oral o intravenosa de líquidos hipotónicos que puedan llevar a la condición, o viendo si es que de repente son por pérdidas renales, por diuréticos o pérdidas extrarrenales a través de vómitos, diarreas, o hay una condición de CIHAT presente que lleve o condicione la respuesta hiponatrémica. Esto nos habla de un poco el manejo, ¿no? Pero ya ustedes no entran en realidad al manejo, a la estabilización del sodio, porque eso ya parte terapéutica. Lo único que hay que tener en cuenta es que la movilización brusca, lo que hay que tener en cuenta de la reposición de sodio, por favor, es que no se puede hacer por más de 10 miliequivalentes por litro día. ¿Ya? Por favor, ténganlo en cuenta. ¿Por qué no se puede llevar a una regulación de sodio? De repente el paciente tiene 120 miliequivalentes por litro día y queremos llevarlo a 135, como sea, una regulación de sodio, vamos a meterle 15, no, porque podemos generar una descompensación, inducir a una hipernatremia, y eso también va a llevar a un colapso nervioso y una posible falla orgánica. Estamos de 10 hasta 12, pero mejor no nos vayamos hasta 12, dejémoslo en 10 miliequivalentes litro día para la reposición de sodio en el manejo de la hiponatremia. Hay lesiones neuronales que se pueden desarrollar, y esto es lo que pasó pues con el suero de Medifarma, ¿no? Que lo llevó a coma, ¿cuántas personas? Y otras personas murieron. Entonces son condiciones que se van a generar cuando hay un sobreexceso de sodio en las neuronas, ¿no? Complicaciones a la hiponatremia: edema cerebral, edema pulmonar no cardiogénico, fracturas óseas, daño neurológico permanente, muerte, complicaciones asociadas al tratamiento, hemorragias intracraneales, síndrome de desmielinización osmótica, eso es lo que pasó con el suero de Medifarma, ¿no? El síndrome de desmielinización osmótica. Y las complicaciones acá tipificadas en el edema cerebral agudo y el síndrome de desmielinización osmótica. ¿No? Los alcohólicos pueden sufrir este cuadro, los quemados, las mujeres ancianas tratadas con tiazida, claro, quemados en altos grados, no que me quemé. Claro. Aquí está el resumen para su revisión personal, para su estudio independiente, autónomo. Y aquí de lo más chiquito vienen las preguntas del examen, para que lo revisen con más cuidado. Y acá, aquí, ¿no? ¿Qué dice ahí? Ingesta inadecuada de diuréticos, pero ya lo hemos visto varias veces. Ya hemos hablado un montón de eso, así que... El manitol, de los tiazídidos. Y todos los diuréticos en realidad, no solo manitol, la tiazida, los diuréticos de asa, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, todos ellos nos llevan a producir hiponatremia como respuesta. Los vasodilatadores también, porque generan y modulan también vasodilatación que puede llevar a diaforesis, y hemos visto que la sudoración excesiva puede llevar a descompensación del medio interno. Entonces, ahí tenemos algunos componentes que pueden generar hiponatremia
que de repente no los hemos considerado. En el caso de la hipernatremia, ya estamos en la otra dimensión, en la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa? Ah, sí. Esta hipernatremia se da, es menos común, menos presente, ¿no? Pero vamos a revisarla, la hipernatremia, con un sodio mayor a 145 miliequivalentes por litro. Aquí litro está mal escrito, litro es L mayúscula, Sí. para ser exactos, pero bueno, tengo mis tops. Es menos frecuente que la hiponatremia, con una mayor incidencia en niños y en pacientes de edad avanzada, siempre en los extremos de la vida. ¿Y eso se debe a qué? A pérdidas insensibles, ¿ya? Pérdidas insensibles de agua que puedan llevar a concentración de sodio. Los bebés pierden agua, los recién nacidos pierden agua. Por eso es tan importante la evaluación del peso cuando nacen, ¿no? Los evalúan dentro de los 10 primeros días para ver cuánto de volumen ha perdido y si lo ha repuesto. Porque si no lo ha repuesto, potencialmente está generando hipernatremia. Igual los adultos mayores. Los adultos mayores tienen muchas pérdidas insensibles de líquidos, ¿no? A través del sudor, a través de la micción, a través de pérdidas que no se van cuantificando, a través de las heces, de la saliva, etc. Pierden también el reflejo. Pérdidas renales, diabetes insípida, diuresis osmótica, glucosa, urea, manitol, otras situaciones que puedan llevar a pérdidas renales, pérdidas gastrointestinales, diarreas osmóticas, lactulosa, malabsorción, gastroenteritis infecciosa. Todo eso puede llevar a una hipernatremia. Entonces, dentro de las causalidades de la hipernatremia, tenemos por déficit de agua, una disminución en la ingesta. Aquí también pueden haber problemas psicológicos de personas que no quieren tomar agua. Y eso es importante, por eso es muy importante, por ejemplo, que el adulto mayor se mantenga hidratado, ¿no? Estamos hablando de las pérdidas insensibles del agua. Entonces, el adulto mayor, ¿qué le sucede en el verano? Se deshidrata, suda. Se deshidrata rápidamente, ¿no? Hace un golpe de calor muy rápido. ¿Por qué? Porque no toman agua. ¿Quién está detrás de su adulto mayor dándole agua? Abuelito, abuelita, tomaste agua, toma agua. Y a veces el adulto mayor no quiere tomar agua, no le gusta tomar agua, ¿no? Entonces tienen que encontrar la forma de convencerlo, pues, para que tomen agua y evitar esos cuadros de hipernatremia. Entonces, las causas más frecuentes: deshidratación por vómitos, diarreas, fiebre, uso de diuréticos osmóticos, diabetes insípida, la administración excesiva de soluciones salinas hipertónicas, que también puedan llevar a una condición de hipernatremia. Entrada de agua a las células, de repente randomiólisis, y que eso conduzca a ingreso de agua a la célula y nos haga concentrar sodio extracelularmente, o sobrecarga de sodio, ¿no? Una administración de infusión salina, como les estaba comentando hace un momento. En cuanto a la etiología, bueno, lo mismo, ¿no? Pérdida de agua y sodio, pero mayor de agua, el sodio corporal bajo, pérdida de agua normal con un sodio corporal normal, o una retención de sodio por exceso en la ingesta o infusión de sodio corporal cuando el sodio corporal se encuentra alto. Dentro de las pérdidas de agua y sodio, pérdidas renales, pérdidas extrarrenales, igual pérdida de agua libre a través de pérdidas renales, a través de pérdidas extrarrenales, y en la retención de sodio por hiperaldosterismo primario, síndrome de Cushing, diálisis hipertónica, sodio hipertónico, bicarbonato de sodio, medicamentos que se puedan administrar y que condicionen a un aumento de del sodio en sus concentraciones, ¿no? Aquí es disminución, no puede ser incremento de la ingesta, sino disminución de la ingesta, ¿no? Si tú ingieres menos agua, entonces hay más sodio. Concentra sodio, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, aquí hay que corregir, ¿ya? Una aclaración, por favor. Pérdida de agua por el riñón y pérdida de agua extrarrenales, que ya hemos visto, por diarrea, sudor, etc. Aquí lo mismo, ¿no? Pérdida de agua no repuesta, pérdida de agua hacia las células, sobrecarga de sodio. Y tenemos aquí la hipernatremia hipovolémica, que son niveles elevados de sodio sérico con una disminución del volumen extracelular como resultado de la pérdida de líquido hipotónico.
Causa extrarrenal se manifiesta con oliguria por deshidratación, pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómito, drenaje de sondas, pérdida de líquido dérmico, quemaduras, sudoración excesiva, peritonitis, ascitis. Causas renales, diuréticos osmóticos, hiperglicemia, manitol, uria, alimentación por sonda, elevación de proteínas, van a condicionar esta respuesta. La hipernatremia euvolémica, con causas extrarrenales, falta de acceso al agua, estado mental alterado, demencia inducida por fármacos que lleven a una disminución de la aceptación del agua, inmovilizaciones con pérdidas insensibles, pacientes físicamente restringidos, cuadriparesias, mecanismos de sed alterado, hipodipsia primaria, ventilación mecánica y causas renales que provoca un aumento de sed debido a poliuria, como diabetes insípida y su alteración de la hormona vasopresina. Aquí está lo de la diabetes insípida, que tiene causas también, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la diabetes insípida? Neuroquirúrgicas, traumatismos, encefalopatías, tumores. Tenemos diabetes insípida nefrogénica, congénita, por hipercalcemia, por hipopotasemia, por fármacos como litio, por ejemplo. Por eso hablábamos aquí de fármacos que puedan modular la respuesta neurológica o el sistema nervioso central con la modulación del comportamiento, síndrome de Sjögren, amiloidosis, que puedan condicionar diabetes insípida. Y en la hipernatremia hipervolémica, donde tenemos niveles elevados de sodio sérico, con un aumento del volumen extracelular, con resultado de ingesta de agua hipertónica, ¿no? De repente se ha tomado pues, un montón de suero fisiológico, qué sé yo, alguna solución salina que nos lleve a causas de elevación del sodio, pero también elevación del volumen, porque no necesariamente el aumento de sodio tiene que aumentar el volumen, ¿no? Más bien la disminución del aumento de sodio debería llevarse por una disminución de volumen. Pero aquí estamos viendo una hipernatremia hipervolémica, ¿no? ¿Por qué? Porque tomó mucho componente salino. Causas extrarrenales, se manifiesta con poliuria debido a la sobrecarga de líquidos, seguido de deshidratación debido a poliuria o iatrogénico, infusión excesiva de cloruro de sodio, soluciones de bicarbonato o solución salina hipertónica, hemodiálisis, consumo de agua de mar. No solamente eso, hay personas que sin saber malutilizan el bicarbonato de sodio. Tienen hiperacidez y el secreto de la abuela es tomar bicarbonato. Sal de Andrius. Sal de Andrius. ¿Qué cosa es eso? Bicarbonato. Bicarbonato. ¿Y qué cosas están aumentando? Sodio y volumen, agua y sodio. ¿Me dejo entender? Y hay personas que hacen eso en sobremedida. Yo he conocido un paciente que todo el día tomaba bicarbonato de sodio. Y no es muy lejano, mi papá. ¿No? El paciente. Es que es un paciente, pues, tiene su gasto. Pero fíjense, yo no sabía que él abusaba del bicarbonato. En ayunas, ¿no? Y como trabajamos frente a frente en la oficina, ¿no? Yo tengo mi escritorio y él tiene su escritorio, y yo veía que tomaba de un frasquito, ¿no? Disolvía, tomaba. Pero como veo que es fan de las proteínas, de las vitaminas y de todo cuando lo pueda mantener joven, ¿no? Entonces yo decía, ¿será algún menjunje de eso, no? Porque toma todo lo que llega a sus manos. Y un día le pregunto, ¿qué tanto tomas? Le digo, ¿por qué no un frasquito sin rótulo? Ah, no, es para mi gastritis, el bicarbonato, me dice que... Yo le digo, pero hoy te he visto tomarlo 4 veces. ¿Cuánto tomas? No, un poco. O sea, un poco, ¿cuánto es? ¿Hay una medida en un poco? Nadie puede saber cuánto es un poco, pues, ¿no? Lo que es poco para uno puede ser mucho para otro. Ahí yo me preocupé y le expliqué, oye, no seas tonto, mira lo que puedes hacer. Ya desde ahí comenzó un tratamiento ya mucho más real, ¿no? Mucho más cercano. Ándate al gastro, oye, no seas tacaño, pues, no paga el doctor, que es tu tratamiento. Pero por eso les digo, o sea, no necesariamente nos vamos a llevar a cosas muy extrañas, en la casa a veces pasa, así que hay que tener cuidado. Igual un cuadrito para que compare la hipernatremia hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Dentro de las manifestaciones clínicas, las causalidades, deshidratación excesiva, menor ingesta de agua, consumo excesivo de sodio, y las manifestaciones, ¿no? Los datos de laboratorio,
la sed y signos de concentración alta, de hormona antidiurética, deshidratación intracelular, que se va a ver en la piel, en las mucosas secas, urgencia reducida de los tejidos, lengua áspera y fisurada, poca salivación y lagrimeo, son manifestaciones de esta sintomatología. Aquí tienen también las manifestaciones clínicas para que la puedan revisar. Los criterios diagnósticos que principalmente van a ser laboratoriales. Y el manejo, que bueno, nosotros no vemos mucho manejo. Porque no eres médico. Así que hasta ahí nomás sería lo que corresponde a ver en la clase. Bueno, entonces, ¿están seguros que la próxima